Hola, buenas. Vamos a hacer un vídeo hablando sobre varios temas de sistemas informáticos. Aquí, como vemos, el primer tema es la gestión del procesador. Bueno, ¿qué es la multiprogramación? La multiprogramación es una técnica por la que dos o más procesos pueden alojarse en la memoria principal y ser ejecutados concurrentemente por el procesador o CPU. ¿Qué características tiene la multiprogramación? Pues, por ejemplo, que puede ejecutar varios procesos a la vez, que permite el servicio interactivo simultáneo a varios usuarios de manera eficiente y que aprovecha los tiempos que los procesos pasan esperando a que se completen sus operaciones de entrada y salida y por ende aumenta la eficiencia en el uso del procesador. Bien. Bloque de control de sistema y bloque de control de proceso. ¿Cuál es cada uno? El bloque de control del sistema es la estructura básica para almacenar los datos necesarios para poder ejecutar el sistema operativo. Y el bloque de control de proceso es la estructura de datos con toda la información de un proceso en ejecución del sistema. Contiene la información necesaria para que un proceso pueda ser gestionado y controlado por el sistema operativo. Cada vez que se crea un proceso del sistema operativo, crea un BCP, es decir, un bloque de control de proceso, para que sirva como descripción en tiempo de ejecución durante la vida del proceso. Planificación del procesador. Como vemos aquí, hay tres tipos: a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Vale. A largo plazo, ¿qué es la planificación a largo plazo? Determina cuáles son los programas admitidos en el sistema. De este modo se controla el grado de multiprogramación. Una vez admitido, un trabajo o un programa de usuario se convierte en un proceso y es añadido a la cola del planificador a corto plazo. El planificador debe decidir si el sistema operativo puede acoger algún proceso más y debe decidir qué trabajos son aceptados y se convierten en procesos. El planificador a medio plazo forma parte de la función de intercambio. La decisión de carga en memoria tendrá en cuenta las necesidades de memoria del proceso descargado y generalmente la decisión de cargar un proceso de memoria principal se basa en la necesidad de controlar el grado de multiprogramación. Y por último, la planificación a corto plazo es también conocida como distribuidor o dispatcher en inglés. Es la ejecución más frecuente y toma decisiones con un mayor detalle sobre el proceso que se ejecutará a continuación. El planificador a corto plazo se ejecuta cuando ocurre un suceso que pueda conducir a la interrupción del proceso actual o que ofrece la oportunidad de expulsar de la ejecución al proceso actual en favor de otro. Vale. ¿Qué son los algoritmos de planificación? Los algoritmos de planificación se encargan de asegurar que un proceso no monopoliza el procesador. Un proceso es un programa que está en ejecución. Este proceso puede estar en tres estados distintos, como pueden ser listo, bloqueado o en ejecución. Los procesos son almacenados en una lista junto con la información que indica en qué estado está el proceso, el tiempo que ha usado el CPU, etc. Y como vemos aquí, hay dos tipos de algoritmos: FCFS, First Come First Served, o SJF, Shortest Job First. Bueno, el FCFS, la cantidad de tiempo de espera en cada proceso depende del número de procesos que se encuentran en la cola en el momento de su petición de ejecución y del tiempo que cada uno de ellos tenga en uso el procesador. El SJF es un algoritmo que da bastante prioridad a los procesos más cortos a la hora de ejecución y los coloca en la cola. Este algoritmo selecciona al proceso con el próximo tiempo de ejecución más corto. El algoritmo selecciona aquel proceso cuyo próximo ciclo de ejecución de CP sea menor. Vale. Vamos con el siguiente tema, que es la gestión de la memoria física. Como vemos, vamos a hablar del swapping y la partición de swap. ¿Qué es el swapping? Es una técnica utilizada desde hace tiempo para hacer creer a los programas que existe más memoria RAM de la que en realidad existe. Es el propio sistema operativo el que se encarga de pasar datos a la swap cuando necesita más espacio libre en la RAM y viceversa. En un disco podrás tener máximo 4 particiones primarias y una extendida. Como vemos, hay varias técnicas de partición, que son el particionamiento fijo y el particionamiento variable. El particionamiento es la operación principal de la gestión de la memoria, es la de traer los procesos a memoria principal para permitirle al procesador la ejecución de los procesos. En sistemas de tipo multiprograma, esto requiere la utilización de la memoria virtual. El particionamiento fijo puede asumir porciones iguales de memoria. Se puede asumir que una parte de la memoria se asigna de manera fija para el sistema operativo y otro para los múltiples procesos restantes. El particionamiento variable
las particiones de longitud de número de variables se asigna el espacio justo que necesita el proceso cuando se lleva a la memoria principal, y en el comienzo de esta técnica se presenta adecuadamente las particiones, pero al cabo del tiempo debido que éste está en la memoria principal se dejan una serie de huecos. Vale. Y como vemos tenemos las dos técnicas de particionamiento, tanto fijo como variable. Y ahora vamos a hablar de los problemas de fragmentación. Como podemos ver, pueden haber varios problemas que son tanto externos como internos en las particiones fijas y variables. El problema del almacenamiento no contiguo de los archivos se denomina fragmentación. Es conveniente desfragmentar el almacenamiento de los archivos en dispositivos de almacenamiento electromecánicos por el uso del computador. Los SSD no son mecánicos. La fragmentación es un problema que surge debido al ordenamiento interno de los archivos de un sistema de archivos y se da muy comúnmente en el sistema operativo Windows, aunque también afecta a otras plataformas, pero en una escala mucho menor. Aquí vemos, por ejemplo, la gestión de entrada y salida, como vemos varios dispositivos de entrada y varios dispositivos de salida. Y vale, como vemos, vamos a hablar del último tema, que es la gestión de entrada y salida. Y como vemos, vamos a hablar de las interrupciones en el sistema operativo. Como vemos, hay tres tipos de interrupciones, que son las interrupciones de hardware, excepciones o interrupciones de software. Las interrupciones del sistema aparecen como un proceso en el administrador de tareas, pero no son un proceso en sí, solamente está disponible la vista ahí para que podamos estar al tanto de su consumo de recursos. Las interrupciones pueden venir provocadas tanto por el software como por el hardware, como hemos dicho antes, incluyéndose este mismo proceso en la lista de software que lo puede provocar. Esto significa que cualquier aplicación es capaz de generar interrupciones en nuestro sistema. ¿Para qué se usan las interrupciones? Una interrupción avisa al procesador de que tiene una tarea de máxima prioridad, requiriendo que se interrumpa el código que se esté procesando ahora mismo. Entonces el procesador suspende dicha actividad, guarda su estado y ejecuta una función llamada gestor de interrupciones para gestionar el caso. Tipos de interrupciones, como vemos aquí, hemos comentado antes, de hardware, excepciones o de software. Las de hardware son aquellas interrupciones que se producen como resultado de, por lo general, una operación de entrada y salida. La solución más simple es esperar hasta recibir los datos o hasta que se haya efectuado la transmisión, pero esta solución bloquea todos los programas en ejecución, y eso no puede admitirse en un sistema multitarea. Por ello, en los sistemas modernos se prefiere un funcionamiento mediante interrupciones, ya que estas permiten mejorar la productividad del procesador de forma que este último puede ordenar una operación de entrada o salida, y en lugar de tener que realizar una espera activa, se puede dedicar a atender otro proceso o aplicación hasta que el dispositivo esté de nuevo disponible. Las excepciones son un tipo de interrupción sincrónica típicamente causada por una condición de error en un programa, como por ejemplo una división entre cero o un acceso inválido a memoria en un proceso de usuario. Así pues, las excepciones son un mecanismo de protección que permite garantizar la integridad de los datos almacenados tanto en el espacio de usuario como en el espacio kernel, y cuando el sistema operativo detecta una excepción intenta solucionarla, pero en caso de no poder simplemente notificará la condición de error a la aplicación /usuario y abortará la misma. Y por último, las interrupciones del software, también denominadas llamadas al sistema, son aquellas generadas por un programa mientras éste está ejecutándose. En general, actúan de la siguiente manera. Un programa en ejecución llega a una instrucción que requiere del sistema operativo para alguna tarea, por ejemplo, para un archivo en el disco duro. En este momento, llama al sistema y se interrumpe virtualmente hasta recibir la respuesta. En el ejemplo anterior, hasta que no se haya leído el disco y el archivo esté en memoria principal. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya hemos hablado de todos los temas. Espero que os haya quedado claro y nada, un saludo.